Buenas noches, estamos en Radio El Salvador del Mundo en su programa Liturgia Viva. Esta noche me acompañan mis hermanas del Grupo San Juan, a quien les voy a agradecer se presenten. Buenas noches, mi nombre es Esclavia de Figueroa. Buenas noches, mi nombre es Noemí García. Buenas noches, mi nombre es Corina de Gómez. Tenemos un staff de lujo esta noche para tocar un tema muy importante que nuestra Madre Iglesia nos enseña en su doctrina. Y estamos viendo los 7 sacramentos de la Iglesia. Hoy vamos a hablar sobre los sacramentos de curación, que es el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, los invito a que nos acompañen con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santísimo, buenas noches. Aquí estamos, Señor, tus hijos postrados ante ti, disponiendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para tus propósitos. Suplicamos que vengas a este lugar y que tu Espíritu Santo, Señor, tome nuestras mentes y nuestro hablar para que el mensaje que tú quieres llevar a las familias llegue, Señor, hasta esos corazones que tanto lo necesitan. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te hemos orado. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cori, contanos esto de los sacramentos. Yo he escuchado desde niño sobre los sacramentos de la Iglesia. ¿Y este es un invento de algún sacerdote, de hombres, o esto va más allá de una persona? Fíjate, Jairo, que realmente en la palabra tú no encontrás como un apartado específicamente, pero son instituidos por Jesucristo. Ah, gloria a Dios. Porque Él, de alguna manera, quiere con los sacramentos curarnos, salvarnos, es decir, bautizarnos, o sea que todos los sacramentos que Él ha instituido es para el bien del cristiano. Ok. En realidad, la palabra sacramento viene de latín sacramentum, que significa algo sagrado. Sagrado, ¿cierto? Significa algo oculto, algo que realmente la palabra, repetimos, es sagrado. Ok. ¿Verdad? Fíjense, queridos hermanos, que en el Antiguo Testamento el plan de salvación de Dios estaba reservado para algunas personas. Es correcto. ¿Verdad? Sí. Los profetas, los reyes, eran escogidos a los cuales les revelaba el plan de salvación. Pero con Jesucristo todo cambió. Así es. Y ahí se da la revelación plena. Y es Él quien instituye los sacramentos, ¿cierto? Es correcto, Amén. así es. Y Él nos manda el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, por el cual realmente la salvación es diferente a como era en el Antiguo Testamento, porque era también esa salvación era como oculta, era como que no se hacía como pública. En cambio, con Jesucristo es un cambio radical, completamente diferente. Gloria a Dios. Y es que también los sacramentos son esos signos eficaces que son encomendados a la Santa Iglesia, ¿verdad? Para que a través de ellos podamos tener esa gracia divina que es lo que nuestro Señor quiere para cada uno de nosotros. Ok. Fíjense que yo, la palabra sacramentum, cosa sagrada, me hacía sentido, pero ya la definición me quedó bien clara cuando, por ejemplo, el amor. El amor, si yo le digo a mi esposa, si yo lo pienso, ¿Es correcto? solo lo pienso de que la amo, o lo siento, ¿verdad? Pero no se lo expreso en palabras o con acciones. Ella no sabe. No sabe. No hay validez. Entonces el sacramento es un signo visible, sensible, ¿verdad? De la gracia de Dios, para los hombres. Así Miren es, qué lindo sí, porque realmente nosotros decimos, yo amo, pero
no hago nada, es decir, la otra persona no sabe que realmente yo amo. Yo puedo decirle, Noemí, yo la amo a usted, pero yo soy indiferente, no le muestro. O sea que necesitamos mostrar, necesitamos hacer para que Noemí sienta que verdaderamente yo la amo, como mi hermana que es. ¿Y cuáles son entonces los sacramentos que tiene la iglesia? ¿Cuántos son? Son 7. 7. 7. Vaya, comenzamos con el bautismo, comenzamos con la Eucaristía, comenzamos con la reconciliación, también existe el de la orden sacerdotal, existe también el matrimonio, la unción de enfermos, de los enfermos. Okay. Y cada uno pues tiene su ser, a cada uno Dios nos lo dejó para lo que corresponde, ¿verdad? De cada uno de ellos. Fíjate que yo leía en nuestro catecismo que la iglesia divide los sacramentos, ¿verdad? En los sacramentos de iniciación, que sería el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los 3, ¿cierto? Así es. Sí. Y la iglesia en su sabiduría, ¿verdad?, dice que estos 3 sacramentos sirven cabal para esa iniciación de una criatura a un estado de cristiano. Es correcto. ¿Verdad? Iniciamos con el bautismo. ¿Y qué base tiene, qué base en el Evangelio tiene el bautismo? ¿Habrá alguna lectura? Sí, creo que está en Mateo 18:18. En Mateo 18:18 nos dice: les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en este mundo también quedará desatado en el cielo. Esa es la lectura que ampara al sacramento de la reconciliación. La reconciliación, así es. ¿Verdad? Así es. Le dice a San Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Bueno, y en lo del bautismo sería 28-29. Mateo 28-29. Sí. Y hacia el bautismo tenemos el sacramento de la confirmación, que es la Madre Iglesia, pues cuando la persona cumple ya 18 años, viene a haber una confirmación del Espíritu Santo en la vida de esta persona, porque en el bautismo somos bebés, somos personas que no tenemos, digamos, conciencia todavía. Ahora la pregunta es: ¿será que la iglesia se equivoca al bautizar a los niños cuando están bebés? Yo creo que no, fíjate, porque es como un momento en que el bebé realmente acaba de nacer, no tiene como el conocimiento que nosotros tenemos ahorita, sino que eso, al bautizarlo, tú estás abriendo una puerta para su salvación del bebé y para el resto de sacramentos que tenemos, porque ese resto de sacramentos son de nuestra vida. A medida vamos teniendo nuestra vida, se van cumpliendo cada sacramento. Por ejemplo, ya cuando somos adultos nos casamos, nos confirman. La Eucaristía, cuando tú puedes hacer tu primera comunión y puedes recibir el cuerpo de Cristo, es algo espectacular. De acuerdo. Podemos decir que los sacramentos nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. De nuestra vida, es correcto. En cada una de las diferentes etapas. Etapas de nuestra vida. Todos se van dando en cada una de las etapas de nuestra vida. Que vamos viviendo. ¿Verdad? Amén, así es. Quizás corrigiendo la lectura del sacramento del bautismo es en San Mateo 28:19. Y dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiere decir entonces que los sacramentos se dividen en 3 grandes grupos. Los que son los de iniciación, que ya dijimos que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En los sacramentos de curación, que serían la unción de los enfermos y la reconciliación. Y los sacramentos del servicio a la comunidad, que en este caso sería
el matrimonio y el orden sacerdotal. Porque esos van dirigidos al servicio de la comunidad. Otros van dirigidos a la curación, que son los que nos vamos a concentrar esta noche. Ahora, ¿cuál es la validez que tiene un sacramento? ¿De dónde? ¿Quién? ¿En qué momento? Ya vimos que son instituidos por Cristo. Es correcto. Pero la Iglesia, ¿en qué momento los legaliza, digamos? Bueno, realmente que son de ella, porque si en el Concilio de Trento habla sobre eso, de que realmente son exclusivamente de la Iglesia. Y nosotros tenemos la bendición de nuestra Iglesia que los tiene, pues, porque no todas las religiones los tienen, o no los conocen, digamos. Pero, ok, quiere decir que en el Concilio de Trento, cuando se reúnen el Papa y el Colegio Cardenalicio, instituyen estos 7 sacramentos. Y como decía Eslavia, nos acompañan a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Así es. Nacemos con el bautismo y morimos con la unción. ¿Verdad? Entonces, la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, nos da estos dones. Como decíamos, es la gracia de Dios mostrada a través de un signo. Así es. Así es. Entonces, y ese signo es que nosotros como humanos lo podemos ver, lo podemos sentir y podemos decir, ok, la gracia de Dios se hace. Es una gracia divina. Una gracia divina se hace vida en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Entonces, digamos que el beneficio de los sacramentos para nosotros, los cristianos, para las personas en general, es un beneficio espiritual, pero también es un beneficio físico. Es correcto, porque cuando te hacen la unción de los enfermos no es porque tú te vas a morir, sino que te puedes sanar. Es decir, no solamente antes teníamos el concepto de que solo el que estaba ya para morir había que hacerle la unción de enfermo. Hoy no, tú vas con una enfermedad y el padre, porque solo el padre está autorizado para hacer la unción de enfermos. Entonces tú puedes sanarte. Ok. Bueno, entonces esta riqueza que tenemos los católicos, la invitación es para que vayamos y estudiemos en el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Sí. Están a profundidad todos estos sacramentos. Vean, yo estoy totalmente sorprendido cuando nos vamos a escudriñar y todo lo que el Señor nos habla a través de ellos y nos dicen, ¿saben qué? Los amo. Y cada uno de ellos es un gesto de amor. De amor. Es un guiño de amor Sí. que Dios tiene con nosotros. Amén. Y es lo que tú decías, Jairo, cómo demostrar el amor, ¿verdad? A cada uno tiene que ser a través de esos signos, ¿verdad? Y a través de estos signos es que Dios nos muestra su amor para cada uno de nosotros. Amén. Queridos hermanos, van a disculpar, pero el tiempo se nos ha agotado, no hemos sentido este tiempo, pero los invitamos a que se queden porque muy pronto regresamos con Liturgia Viva. Continuamos en su programa Liturgia Viva. En el bloque anterior hablábamos sobre la validez de los sacramentos. ¿Cuándo un sacramento puede ser inválido entonces? Bueno, es inválido cuando se realiza no con el elemento para el cual Dios no nos ha dejado. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el bautismo, realmente si el padre hace el bautismo y lo hace no con el elemento que es el agua, eso no tiene validez. Es como cuando si tú vas a recibir la Eucaristía y no es ese pedacito de pan que ha sido consagrado por los padres, sino que es cualquier pan, tampoco tiene validez. Tú no recibiste la Eucaristía. Okay. Así también podría ser, Jairo, en un matrimonio, ¿verdad? Alguien que ya se haya casado por la iglesia y que diga, me voy a volver a casar sin haber sido viudo todavía, sin haber fallecido su esposa o esposo, ¿verdad?
y no lo dice. Se lleva a cabo el sacramento, pero no es válido. Ok, me queda claro. Es decir, cada sacramento tiene sus signos. Sus signos. Y esos son administrados por la iglesia. Exclusivamente por ella. Y si no son utilizados como están establecidos, entonces el sacramento no tiene validez. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque hay que darle la seriedad que corresponde a cada uno. Corresponde a cada sacramento. Y para el caso nuestro, vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación. O sacramento del perdón. Eslavia, contanos un poco sobre este sacramento. ¿En qué nos ayuda a nosotros los cristianos? ¿En qué nos favorece? El sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos de sanación que el Señor pues nos dejó. Él en su infinita misericordia y sabiduría, porque Él sabía que tenemos una naturaleza pecadora. Cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, pero a medida que va pasando el tiempo y que vamos cayendo en pecado, pues vamos manchando nuestra alma. Entonces, Él nos dejó el sacramento de la reconciliación para que nuestros pecados cometidos contra Dios pudiesen ser perdonados. Ok, gloria a Dios. Fíjense ustedes lo que hace Dios con sus hijos. Con sus hijos. Nos enfermamos físicamente y tenemos otro sacramento, ya lo vamos a ver más adelante. Pero cuando hay una enfermedad espiritual, como nos explica Eslavia, por todas las fallas, por todos los errores que cometimos, la iglesia nos da un viático, un alimento, una salida a esa enfermedad espiritual. Y para eso es este sacramento de la reconciliación. Noemí, pero contanos ¿quién lo otorga? Fíjate que yo escuchaba cuando era pequeño en el colegio que decían los hermanos esperados, nuestros hermanos esperados, que esos son hombres, que esos son pecadores, que cómo pueden confesarme a mí los pecados si ellos son más pecadores que mí. Pero contanos cómo es que funciona en la iglesia este sacramento. Bueno, el sacramento de la reconciliación, en realidad que para nosotros como cristianos católicos es una gran bendición, ¿verdad? El tener pues la oportunidad de poder acercarnos a un sacerdote, a decirle nuestros pecados y que nuestro Señor Jesucristo pues le dio esta potestad a los sacerdotes para que puedan perdonar esos pecados, ¿verdad? Y es así pues como nosotros podemos acercarnos a reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Y como decía Eslavia, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de sanar el alma a través de cada confesión que nosotros tenemos. Y qué bendición, de verdad que eso yo no me canso de darle gracias a Dios porque tenemos esa bendición nosotros como cristianos católicos. Y fíjense que realmente es Dios, siempre decimos, Dios no se equivoca. Dios nos ha dejado todos estos sacramentos para el bien de sus hijos. Y es por su inmenso amor. Porque realmente también uno se da perfectamente cuenta cuando ha cometido un pecado, porque el Espíritu Santo nos avisa. Pero nosotros en nuestra terquedad lo realizamos. Pero luego tenemos esa bendición de poder ir donde un sacerdote que es el único, el cual me puede dar la absolución, porque Dios lo instituyó a él para eso. Él nos dejó eso. Y entonces con el arrepentimiento tú llegas y cuando sales de ahí sales libre, ¿verdad? Libres con el deseo de no volver a caer en ese, ¿verdad? Recordemos lo que nos dice Mateo 18:18. San Mateo 18:18 nos dice: les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y le dijo también que le daba las puertas del cielo. Esa potestad se la dio a Pedro. Pedro fue nuestro primer papa. Papa, es correcto. Y el papa delega en sus obispos, y los obispos, los obispos tienen la potestad de poder dar este sacramento, ¿verdad? Pero por cuestiones de que un obispo no puede cubrir todo un territorio tan grande, entonces lo que hace es que él se auxilia de sus presbíteros, así es, para que puedan dar este sacramento. Este sacramento, así es. ¿Quiénes son los presbíteros? Son personas consagradas a Dios, ¿verdad? Ellos tienen, la delegación para poder otorgar este sacramento. Como dice Noemí, una persona como nosotros no podemos absolverlo, porque en el momento de la reconciliación es Cristo in persona, el que está ahí. Es correcto, así es. Quiere decir que es un gesto de humildad de nosotros ir a la confesión, porque nos vamos a encontrar con sacerdotes que tienen sus propios estilos, unos más enojados, unos contentos, unos que nos preguntan mucho, unos que son bien de acuerdo a los estilos de cada quien. Y son amorosos, sí, porque a veces uno va como a saber qué me va a decir, ¿verdad? Pero te encontrás con un amor de ellos y que eso te abre a ti como para poder seguir hablando y diciendo, sacando todo lo que, en cambio cuando es enojado uno rapidito quiere ya salirle. Y saben que en este tiempo pues hay muchas tendencias, ¿verdad? Que dicen de que uno puede confesarse solamente uno con Dios, que no necesariamente tiene que ser con un sacerdote, pero realmente Dios nos dejó este sacramento y lo único que puede perdonar los pecados es la Iglesia a través de los sacerdotes y de los obispos. Amén. Sí. Eso tenemos que tenerlo claro los cristianos católicos. La doctrina de la Iglesia nosotros tenemos que vivirla en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. La doctrina de la Iglesia está en el catecismo y ella nos enseña. Fíjense en el caso del sacramento de la reconciliación. Deben de cumplirse al menos 5 elementos para que el sacramento sea válido. Sí, en primer lugar, debe de haber dolor de corazón. Me duele el corazón por lo que hice. En segundo lugar, debe de haber un examen de conciencia. Es decir, un examen que vaya a la luz de los mandamientos. Les voy a contar que hoy para un retiro que fuimos de San Juan, nos hicimos el propósito de ir a la confesión a la luz de los 10 mandamientos, pero según el catecismo. ¿Y saben qué descubrí? Que en muchas y repetidas ocasiones le faltamos al amor, al primer mandamiento. Porque cuando yo tengo una situación difícil, una prueba, y yo dudo de que las cosas de esta no voy a salir, este problema es demasiado grande, yo ya no le encuentro salida, Dios no me escucha, en ese momento yo estoy faltando al primer mandamiento. ¿Por qué? Porque mi fe no está débil. Está débil. Sí. Es decir, yo le estoy diciendo a ese problema, tú eres más grande que mi Dios creador. Así es. Eso es faltarle el amor. ¿Me Sí. explico? Entonces, debemos de hacer un examen de conciencia a la luz de esos mandamientos. Y vamos a descubrir, ¿verdad?, que muchas cosas las hacemos a veces sin saber. El tercer elemento es que debe de haber un arrepentimiento. De corazón. Yo me arrepiento, Señor, porque te fallé. El cuarto elemento es que debe de haber un firme propósito de no volver a pecar. Así es. Ese es el propósito de enmienda. Ese es el propósito de enmienda. Así es. Yo debo tener ese propósito de no volver a pecar.
¿Qué pasa? Pregunto, si alguno de estos elementos no se cumplió. Imagínense que yo fui al confesionario y voy pasando por la iglesia, me voy a meter y me meto y no hubo un verdadero examen de conciencia. Así es. ¿Qué tan profunda va a ser mi confesión? Sí, yo pienso de que en ese caso no, lo que tú dices a veces, o porque voy a un retiro, ¿verdad? Y ve, ya es tarde, ya tengo que ir, ahí está esa iglesia, y creo que a las 6 lo hacen, entonces me voy, pero me voy así como voy, ¿verdad? Sin haber hecho sin haberme puesto en mi corazón Ese examen de conciencia. examen de conciencia de todo lo que yo estoy pecando, pues, ¿verdad? Y lo otro es, el sacerdote te da una penitencia. Pero si nosotros decimos, ya es bien tarde, me tengo que ir porque ya no salgo a tiempo, me tengo que ir para el trabajo o para otra cosa, y se va. ¿Saben qué? No hubo sacramento de reconciliación. ¿Ven la importancia de los sacramentos? Sí. Es decir, debemos de cumplir con todo eso. Si yo no dije un pecado porque me dio pena con el Padre, o porque dije, no, esto me lo voy a guardar, ¿qué pasó con el sacramento? No hubo un verdadero... No, así es. Porque realmente nosotros no podemos como evaluar, este sí, este no, vea, y este aquí, y este allá. Nosotros mismos nos estamos engañando. Exacto. Y aquí es donde es bien importante la virtud de la penitencia, ¿verdad? Y es donde están realmente ligados este sacramento con esta virtud, para tener un arrepentimiento de corazón. Eslavia, y contanos a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan. Yo he escuchado a veces, vas a ir a la confesión, vas a ir al sacramento de la reconciliación, tiene varios nombres. Sí, este sacramento tiene varios nombres. Lo conocemos como el sacramento, pues, de conversión, ¿verdad? Porque nos lleva hacia esa conversión que Cristo quiere para nosotros. También es conocido como el sacramento de la penitencia. Ok. ¿Verdad? Porque hay inmerso una forma de cómo nosotros, pues, salvar esos pecados. Ok. También se conoce como el sacramento de la confesión, porque nosotros, pues, contamos nuestros pecados al sacerdote para que puedan ser perdonados. Y también se conoce, otro de los nombres es el sacramento del perdón, porque eso es lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea que el sacramento del perdón, de la reconciliación, de la confesión, de la conversión es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Okay. Y este sacramento, pues, es para nosotros, ¿verdad? Así como la medicina es para la enfermedad, ¿verdad? Para nosotros esta es la medicina del alma. Gloria a Dios. Ahora, este es el sacramento, Eslavia, que nos devuelve la salud, ¿verdad? Así es. Salud de corazón, salud de espíritu, corazón. Salud de alma, ¿verdad? Amén. Sí. Amén. Sí. Y esto, ¿cada cuánto hay que hacerlo? ¿Está establecido alguna fecha? ¿Cada cuánto? No, yo creo que si tú pecas todos los días Sí. deberías de confesar, deberíamos de confesar. Lo recomendable es, pues, que nosotros diariamente hagamos nuestro examen de conciencia en la noche. En la noche, ¿verdad? así es. Para que nosotros frecuentemente podamos reconciliarnos nuevamente con el Señor. Y cuando conocemos nosotros de nuestro santo, ¿verdad? San Arnulfo Romero, él se confesaba una vez a la semana, ¿verdad? Y qué bendición, porque se dice de que, pues, el día que él lo mataron, ¿verdad? Ese día él se había confesado. Sí. De hecho, la vida de los santos ha sido esa su práctica, su santidad. Papa Francisco en este momento, él se confiesa semanalmente también. Así es. Y si bien es cierto, la Iglesia ha establecido que debemos de confesarnos por lo menos una vez al año o en fiestas, pues nosotros los católicos debemos de hacerlo con frecuencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí hay un momento de unción en ese momento cuando el Padre levanta su mano
Amén. Y es Cristo Jesús el que está absolviéndonos de toda esa suciedad que llevamos. Que nosotros llevamos. Sí. Y este sacramento hay que cultivarlo, y se cultiva pues a través de la oración, a través de recibir frecuentemente la Eucaristía, la confesión y del sacrificio voluntario. Amigos, hermanos, el tiempo vuela, realmente se nos agotó. No se vayan, regresamos en un momento. Regresamos con el programa Liturgia Viva. En esta noche estamos tratando el tema los sacramentos de curación. Acabamos de hablar sobre el sacramento de la reconciliación, que es uno de los sacramentos que viene a sanarnos el alma, el espíritu, nuestro corazón, para limpiar todos esos pecados que han habido en nosotros. Y ahora vamos a hablar del sacramento de la unción de enfermos. Este es otro de los sacramentos de curación y es el sacramento que da la Iglesia para atraer la salud del alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de enfermedad grave o de vejez. Jairo, si puedes decirnos cuántas veces podemos como cristianos recibir este sacramento. Fíjense que ha habido en la historia de la Iglesia, de que se instituye el sacramento, han habido algunas modificaciones, ¿verdad? Sí. Pero modificaciones en la aplicación, porque este sacramento se llamaba el sacramento de la extrema unción, ¿se recuerdan? Sí. Yo me recuerdo que cuando estaba mi abuelita, pues así se conocía la extrema unción. Quiere decir que se le daba a aquellas personas que estaban ya en su lecho de muerte. En su lecho de muerte, así. Pues la Iglesia vino haciendo cambios y esto aplica para toda aquella persona que tenga una enfermedad grave. Por ejemplo, si una persona se va a hacer una operación de lo que fuera, ella puede ir a su parroquia y pedirle al sacerdote que haga la unción de los enfermos para él. Así es. Es decir, no necesita estar en el lecho, en el paso de muerte, sino que, como tú bien lo dices, Noemí, esto puede ir para una sanación física. Yo he conversado con personas que reciben el sacramento porque van a una operación, me dicen, mira, yo iba con una total paz, ningún miedo, ni ninguna aflicción, porque yo iba en la paz de Dios. Amén. Estos son algunos de los beneficios que tiene el sacramento. El sacramento, sí. Pues como dices, Jairo, puede recibirse en realidad en varias ocasiones en nuestra vida, en los casos pues en que estamos con una enfermedad grave. Y muchas veces también recaemos de esta enfermedad. Podemos nuevamente pedir esta unción al sacerdote, ¿verdad? Y ya no se diga pues en casos de que estamos o de que están ya enfermos en paso de muerte, ¿verdad? Pues aún más, porque la unción de los enfermos aquí nos da la paz, nos da el perdón de los pecados, ¿verdad? Y pues asimismo nosotros ya podemos irnos en esa paz a ese llamado que nuestro Señor pues nos está haciendo, ¿verdad? Y para esto pues, ¿cuáles son estos efectos de la unción, de esta unción, ¿verdad? De enfermos. Uno de los efectos es esa unión más íntima que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que aquí pues nos acercamos, que es para el bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Y qué lindo pues que tenemos esta oportunidad de hacerlo. Y esa unión pues, porque como cristianos nosotros tenemos que ver la enfermedad, ¿verdad? Todo lo que nos trae una enfermedad o ese paso, ¿verdad?, hacia la muerte, tenemos que verlo de una manera diferente. Tenemos que verlo que con ese dolor nosotros nos unimos a Cristo. Amén, así es. No como un castigo, sino que como es lo que nos permite unirnos a Él y a esa unción. Ahora, este sacramento, ¿quién lo proporciona? ¿Puede ser cualquier persona?
No, Jairo. No, Jairo. Aquí puede ser un sacerdote y puede ser el obispo, ¿verdad? El obispo. Y los signos serían entonces el óleo, el aceite. El aceite. Sí. Puesto en la frente, decía. Y en las manos. Y en las manos de cada enfermo. Sí. Y si no hay aceite de oliva de preferencia, ¿verdad? Y esto tiene que ser un aceite pues que vaya consagrado, ¿verdad? Es decir, por no el es obispo. que yo voy a agarrar de mi alacena. Sí, no, ese va consagrado. Pero también pueden darse casos, ¿verdad? En los casos que no se tenga el aceite de oliva, puede utilizarse el otro aceite, ¿verdad? Puede ser un aceite vegetal. Pero tiene que puede ser consagrado por el sacerdote. Vegetal, es correcto. Realmente, como el sacerdote me va a dar la unción, en ese momento él lo puede consagrar. Ok. Ahora, ¿hay algún requisito de parte de la persona que lo solicita para poder tomar este sacramento o puede ser cualquier persona? Sí, uno de los requisitos es que debe de ser bautizado. Debe ser bautizado y de preferencia pues que la persona esté consciente para poder aceptar, ¿verdad? El sacramento. O sea, debe de haber una intención de esa persona a recibirlo. Es decir, ella tiene que quererlo, que querer hacerlo. No la pueden llevar obligada, ¿verdad? Inclusive puede dársele a personas que ya no están conscientes, siempre y cuando esta persona, pues, antes de caer en la inconsciencia, pues haya deseado el perdón de los pecados. Así es. Y esto, pues, este sacramento es la preparación para el paso a la vida eterna, ¿verdad? Aquí es donde pues se nos da ese don del Espíritu Santo para llegar a este momento, ¿verdad? Y fortalece también esas tentaciones del maligno que muchas veces nos anda acechando, ¿verdad? Y en casos de angustia, de muerte, pues ahí también nos da esa paz, nos da esa fortaleza. Es nos algo, da consuelo también. Sí. Es algo que en realidad al leer, ¿verdad? Al tener el conocimiento de este sacramento de unción de enfermos, nos damos cuenta de cuán grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque instituir este sacramento, ahí nosotros en realidad somos amados y vemos esa preparación, así como se decía, pues que cada uno de los sacramentos hay un tiempo, ¿verdad? Para cada uno, pues este es el momento ya pues de nuestra etapa final, ¿verdad? De la etapa final de nuestras vidas, ya cuando pues Dios pues nos está llamando ya a su presencia. O para el caso, decíamos, cuando hay una enfermedad y una operación y la persona quiere estar inclusive sana, hay preparada. Personas que luego de recibir el sacramento han sido sanadas. Sí. Si esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor, ha sido sanada. Y lo que decía Jairo, es decir, va uno con una paz a esa sala de operaciones, que no tiene miedo, sabe que el Señor está ahí y que Él nos ha ungido por medio del sacerdote. Amén. ¿Cuántas veces se puede, una persona puede recibir este sacramento? Varias veces. Sí. Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias, sí. Y que tú lo desees. Es decir, no hay un número, no hay un límite. No hay límite. Imagínense cómo es Dios, ¿verdad? Es decir, cada vez que vamos a una situación grave, tenemos la oportunidad nuevamente de que Cristo in persona, en el sacerdote, nos pueda dar palabras de ánimo. Ustedes están diciendo ánimo, que da ánimo. Y en cada uno de los sacramentos, pues nosotros recibimos el Espíritu Santo, amén, que nos amén, da la fuerza y la fortaleza pues para enfrentar cada una de estas situaciones. Nos da esa gracia, paz que tanto necesitamos. ¿Y ustedes recuerdan cuándo fue que empezó la unción de los enfermos? Contanos, ¿desde cuándo? Contanos. Pues desde en realidad que Jesús estaba pues acá en la tierra, ¿verdad? Y Él hacía esas curaciones y esas sanaciones por los enfermos. Acá en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6:13, ahí pues habla cuando Jesús ungía con el óleo, ¿verdad?, a los enfermos y ellos quedaban sanos. Así. Entonces, algo tan lindo que se ve pues en cada uno de estos pasajes que se nos presentan en la palabra, ¿verdad?, en la Santa Biblia, cómo Jesús
a partir de ahí pues se interesaba por cada uno de los enfermos. Jesús misericordioso, y dice la palabra que le llevaban enfermos para que los curara, para que los sanara, y para que los salvara. Los salvara, Así es, Esa así es es. la Se lograba misericordia. todo. Se lograba todo. Se lograba todo, porque sanaba y lo salvaba. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, esa misericordia que Cristo tuvo en la tierra en sus días, pues igualmente la tenemos nosotros, los cristianos. Y es hoy que en es día. actual ahorita. Sí. Amén. Y también ahí podíamos ver, Jairo, en San Marcos 16, 18, Sí. cuando Jesús imponía las manos, ¿verdad? Para que quedaran sanos los enfermos. Y esto pues, si podíamos ver, pues los ciegos veían, ¿verdad? Los cojos caminaban, ¿verdad? Y todos ellos, muchos se regresaban a seguirlo y a darle la gloria a él, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, una pregunta para que nos quede claro a todos los que nos escuchan. ¿Este sacramento lo que busca es quitar el dolor de una enfermedad o no? El sacramento lo que busca es sanar, ¿verdad? Sanar, como decías, Glavia, si la voluntad de Dios, así es, ¿verdad? Esto es bien importante que lo conozcamos. En realidad, el sacramento, el dolor, Jesús nunca se quejó del dolor que sufrió desde que lo atraparon, Sí. ¿verdad? Y lo empezaron a ofetear, a golpear, Sí. lo azotaron. Jesús en ningún momento se quejó. Eso significa que el sacramento no es que busque quitar el dolor que tiene el enfermo y que digamos, mira, para que ya no esté sufriendo tanto, vamos a pedir el sacramento. El sacramento. No, ¿verdad? En realidad para Cristo el dolor está asociada a la cruz, y la cruz es un camino que tenemos que pasar para llegar a la gloria. Y aquí también, Jairo, es pues que nosotros reconocemos, ¿verdad? De que una enfermedad no es una maldición, ¿Correcto? sino que es un santificarnos, ¿verdad? Sí. Para llegar, es un medio para santificarse, para acercarnos más a Él, Sí. ¿verdad? Y estar pues cada día santificándonos, ¿verdad? Entonces las enfermedades, según lo que tú me estás diciendo, Noemí, se pueden tomar de dos maneras. Uno, yo sufro con la enfermedad y me quejo, y porque a mí, y porque esto, o con esa enfermedad yo me santifico y le digo, Cristo, te acompaño en tu cruz. Me uno a Me tu uno dolor, a Dios. el dolor que tú tuviste. Hay una gran diferencia, Ahí, ¿cierto? sí. Así es. Ahora, yo quiero que contarles un testimonio con mi hermana. Mi hermana se fue de este mundo el 26 de julio de este año. Sí. Ella comenzó, se le diagnosticó un cáncer de páncreas el 10 de mayo precisamente, Día de la Madre. Y entonces estuvimos en un proceso en los hospitales. Y un día me dice una tía, mira, fíjate que Guadalupe quiere confesarse. Me lo dijo ella un lunes. Me lo está diciendo desde el viernes que quiere confesarse. Sí. Y no me habían dicho. Entonces le digo, mire, pero mañana la ingresamos al hospital. Voy a ver cómo hago para llevar a un sacerdote. Y yo iba con ese pensamiento y le empecé a pedir al Señor, por favor, danos un medio para que mi hermana pueda reconciliarse. Llegamos a la sala de urgencia de oncología del hospital y nos dijo la señora, sálganse porque la vamos a preparar. Ya ella se estaba complicando. Sí. Llevaba un cuadro muy complejo. Sálganse, por favor, esperen la salita afuera. Y pues, con el dolor de humano, nos sentamos en unas sillitas y de pronto veo que venía en el pasillo un sacerdote y salté y salgo corriendo. Padre, por favor, necesito que me ayude. Fíjese que mi hermana, ella quiere confesarse y necesito que me ayude, por favor. Y me dijo, si me das 15 minutos regreso. De acuerdo, yo lo espero 15 minutos.
y se fue. Y pasaban los 15 minutos y yo dije, seguramente el padre se olvidó. Sí. Pero no, llegó y me dijo, ¿dónde está tu hermana? Venga, padre. Y la llevé, ella estaba consciente todavía. Y le dije, Guadalupe, ¿quieres confesarte? Aquí está el padre. Me dijo, sí, me quiero confesar. Entonces me dijo el padre, mire, ¿quiere que le demos el sacramento de la unción solar? Por favor. No se me había ocurrido. Sí. Nosotros estábamos pensando en el sacramento de la reconciliación. Y me dijo, ok, le vamos a dar la confesión, el sacramento de la unción de los enfermos y le vamos a dar la Eucaristía. Y Gloria a Dios. Y mire, es la última. Era para ella. Sí, gloria a Dios. Esa misericordia del Señor. En ese momento yo me di cuenta, bueno, el Señor me confirmó que estaba en sus totales manos, en sus manos de amor. Sí. Así es. Y le dio la oportunidad cuando todavía estaba consciente. Sí. Y nos duele porque es doloroso la separación. La partida. Pero así es. estamos convencidísimos que el Señor se apiadó de ella y Tú esa Sí es. misericordia Y la infinita que Él tiene. Amén, gloria a Dios, que no abandona a sus hijos. entonces el sacramento de la unción de los enfermos es ese baño que Dios da para esas personas que se pueden acercar ya hacia la partida definitiva. Sí. Y ese es lo que se llama el viático, Ese es un viático. Viático, ¿verdad? Ese es el así viático porque ahí es el sacramento de la Eucaristía acompañado De la reconciliación. de la reconciliación, Y de la unción. De la unción. Gloria a Dios. Realmente que tu hermana está en el cielo. Gloria a Dios. Está en la presencia del Señor. Gloria a Pero es Dios. que estamos convencidísimos. Amén. Porque Dios así trata a sus hijos. ¿verdad? Con amor. Y sus hijos, pues somos humanos, somos personas y caminamos en este mundo. Bueno, gloria a Dios. Hemos llegado al final de este programa. ¡Qué rápido! Se nos fue el tiempo. Se fue el tiempo. Esperamos estar pronto nuevamente en este lugar con otro tema interesante como el de esta noche. Y vamos a hacer la oración. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, mi Dios, queremos, Padre, darte las gracias en esta noche por este tema que nos has dado, por todo lo que nos has enseñado, mi Dios, porque ahí conocemos tu infinito amor y tu infinita misericordia para cada uno de nosotros. Gracias porque a través de estos sacramentos tú llegas hasta nosotros para darnos con esa entrega, ese amor y podernos ir preparados en el día en que tú tienes preparado llevarnos a tu presencia. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos Amén. y te damos gracias. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide que en la comunidad tenemos Eucaristías, misas en los distintos grupos. San Juan de la Cruz son los sábados de 6 a 7. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.